Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. Les agradecemos por conectarse el día de hoy con nosotros al curso de resistencia antimicrobiana. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Héctor Ireland Carrasco, que es químico farmacéutico salubrista, profesional asesor de educación sanitaria del Departamento de Promoción de la Salud de la Seremi de Salud de la región del Biobío. Cuando quieras, Héctor, puedes comenzar. Ok, muy buenas tardes ya a todas y a todos. En nombre del equipo de promoción de la salud de la Seremi de la región del Biobío, les damos la bienvenida a este curso, que es un programa de formación en resistencia antimicrobiana, que partió como una iniciativa local de nuestra mesa de trabajo. Nosotros tenemos una mesa regional, en la cual abordamos esta problemática en base al Plan Nacional que emanó en el año 2017 de la Subsecretaría de Salud Pública a través de la División de Enfermedades, ¿cierto?, de transmisión infecciosa, enfermedades de transmisión DIPRES. Por lo tanto, este plan, con acciones que nosotros tenemos a nivel regional, ha abordado desde el punto de vista formativo aquellas acciones que hoy día se materializan en un programa que trascendió a nivel nacional debido a la contingencia, por un lado de manera positiva en el sentido de poder llegar a más rincones del país, con esta propuesta que es desde el punto de vista ejecutada a nivel regional. Así que agradecemos a todos la presencia. Vamos a revisar si efectivamente a cada una de las personas inscritas les llegó el correo de confirmación. Recordemos que esta información bajó a través del Ministerio de Salud. Nosotros oficiamos al Ministerio para hacer la invitación masiva a través de la génesis de este curso, que es formar a los profesionales que están a cargo de los equipos PROA, de lo que tiene que ver con la concientización del uso de antimicrobianos dentro de la red asistencial. Vale decir, un médico, una enfermera o enfermero IAS, alguien de laboratorio clínico y un químico o química farmacéutica que esté asociada al área de control de antimicrobianos y enfermedades infecciosas. Así que ese es el sentido de este curso. La idea es que después se elabore un producto que es un PROA, ¿cierto?, un programa de optimización de antimicrobianos dentro de cada uno de los centros asistenciales, de tal manera de que podamos usar de manera racional aquellos fármacos que hoy día, si bien nos preocupan, el día de mañana ya puede ser considerado algún tipo de pandemia, por el efecto que tiene, ¿cierto?, y que no podríamos conseguir lo deseado dentro de las terapias farmacológicas asociadas a infecciones. Así que nada más que agradecerles el correo para las consultas que ustedes puedan tener desde el punto de vista técnico y también que tiene que ver con el curso a través de milen.pinto@redsalud.gov.cl y nosotros vamos a responder todas las consultas. Eso desde el punto de vista de gestión operativa, desde el punto de vista técnico, y dejo con ustedes a un saludo que tiene nuestro Seremi de Salud, ya que queríamos que estuviera de manera presencial, pero ustedes comprenderán que la agenda apremia, sobre todo hoy día en pandemia. Así que, Ana, si podemos proyectar el saludo. Hola, ¿cómo están? Bueno, a todos los profesionales de la salud que están presentes, primero saludarles, darles la bienvenida a este primer programa de formación de resistencia antimicrobiana organizado por nuestra institución, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, y el Laboratorio de Investigación de Agentes Antimicrobianos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Bueno, esta iniciativa es pionera a nivel local y también ha trascendido a nivel nacional a través del Hospital Digital del Ministerio de Salud de Chile. Así que esperemos que sea una instancia muy provechosa y agradecerle a todos su participación. Gracias por las palabras de nuestro Seremi, y a continuación dejo con ustedes a nuestro jefe de departamento, quien se remitirá unas breves palabras. Gracias. Muy buenas tardes, queridos colegas a través de todo el largo y ancho de nuestro país. Estamos hoy día muy contentos de poder, junto a la Universidad de Concepción, junto a Hospital Digital, a los servicios de salud que están presentes, poder dar inicio a esta importante instancia que nos ha tenido muy entusiasmados.
entendemos la necesidad de efectuar este tipo de instancias, toda vez que no todo es COVID. No todo es COVID. Ha monopolizado últimamente nuestro trabajo, nuestras funciones, sin embargo las demás problemáticas de salud pública siguen latentes y algunas creciendo a un ritmo que no nos gustaría ver. Así que como departamento, impulsado por nuestro colega Héctor Ireland con mucha fuerza, hemos sido capaces de construir esta instancia y ustedes la han hecho posible al creer en esta invitación que nosotros hemos hecho para ustedes. Así que sin más retraso en el tiempo, darles la más cordial bienvenida a nuestro primer curso a nivel nacional. Así que sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, don Alex Cañete. Quiero dejar con ustedes, como muy bien dijo nuestro Ceremi, nuestro jefe de departamento, a quien ha sido nuestro aliado tanto en la mesa de trabajo a nivel regional en resistencia antimicrobiana, como también en la génesis de este programa de formación, quien es el doctor Gerardo González Rocha. Él es profesional, ¿cierto?, del laboratorio de microbiología, el cual ha sido nuestro aliado y ha sido nuestro principal pilar fundamental en la ejecución de nuestro programa. Así que quiero dejar con ustedes el saludo del doctor González. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Héctor, por concretar esta iniciativa que gestionamos hace ya casi un año, ¿no es cierto?, pensando en el tema de resistencia a antibióticos, que es un problema pre-pandemia, pero que se agudiza, ¿no es cierto?, con la situación de crisis sanitaria que actualmente estamos viviendo. Y la idea es actualizar los conocimientos del equipo médico, tratando de entregar la información que nosotros hemos generado como laboratorio de investigación en agentes antibacterianos, y por lo tanto, para la Universidad de Concepción es también un gran placer de poder colaborar en esta iniciativa de la mesa de trabajo del Plan Nacional contra la Resistencia a Antibióticos. Así que nada más que darle la bienvenida a todas y todos y esperar que este curso satisfaga las expectativas que ustedes tienen para su perfeccionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Por nuestra parte, Ana, damos por iniciado, ¿cierto?, este programa de formación. Buenos días a todos y todas las asistentes a este curso. Para mí es muy grato estar dando inicio a este curso de formación en resistencia antimicrobiana, donde nos enfocaremos a conocer más, tal como el título dice, acerca de este curso. Si ustedes ven, los distintos tópicos que serán analizados en este curso, todos tienen relación con resistencia a los antibióticos. Este tema hoy día es de gran preocupación a nivel mundial, considerando el aumento en el uso de estos compuestos debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cierto? Es sabido que hay un gran número de pacientes que han desarrollado COVID-19 que posteriormente, debido, digamos, a el tratamiento, lo que ellos tienen que verse sometidos, ellos han desarrollado o desarrollan posteriormente infecciones secundarias bacterianas en las cuales hay que hacer uso de estos compuestos. Debemos recordar que este tema de la resistencia antibacteriana había sido abordado ya por la Organización Mundial de la Salud el año 2015, o sea, hace 5 años atrás que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya había alertado sobre este problema. Y en este periodo de tiempo, la OMS desarrolló un plan global de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Este plan fue posteriormente ratificado en la asamblea que se llevó a cabo en las Naciones Unidas en septiembre del 2016, donde asistieron los mandatarios de cada uno de los países. En esa reunión, estos mandatarios se comprometieron a generar en cada uno de los países de origen un plan nacional que estuviera alineado con los planes del plan global dado por la OMS. Es así entonces que en Chile, el año 2017, se lanza el Plan Nacional contra la Resistencia a los Agentes Antimicrobianos, donde podemos aquí observar los objetivos de este plan, ¿cierto?
Yo no voy a hablar del Plan Nacional porque vamos más adelante tendremos, digamos, la participación de la doctora Mirta Acuña y la doctora Tania Herrera, las cuales se referirán con mayor especificidad al plan. Solo destaco en esta oportunidad este objetivo, que es la concientización pública y la formación profesional, de tal forma que no cabe la menor duda que este curso que estamos iniciando hoy día, con la participación de ustedes, evidentemente está contenido dentro de este plan. Bien, entrando ya más bien al tema, lo primero que tendríamos que entrar es a definir qué significa este término antibiótico. Antibiótico está compuesto por dos términos griegos, que es antibiok, que es contra vida. Y de allí entonces que los compuestos producidos por microorganismos que producen la muerte o la inhibición de las bacterias se les denominó antibiótico. Y este término antibiótico fue acuñado por este científico, Selman Waksman, en 1942. Término que se refiere específicamente a los metabolitos producidos por microorganismos, antagónico al crecimiento de otros microorganismos, y deja excluido todo lo que son los compuestos antibacterianos sintéticos. Este término fue acuñado posteriormente, perdón, este término fue ratificado posteriormente por el CDC el 2013, dando énfasis entonces a que el término antibiótico corresponde a sustancias químicas obtenidas de forma natural, producidas por organismos vivos. Es lógico pensar, sí, que hoy día la gran mayoría de los compuestos con actividad antibacteriana que estamos usando, aunque está en uso clínico, la gran mayoría son de origen sintético o semisintético, dado, digamos, obtenidos en la industria farmacéutica, dado, digamos, condicionado por la producción de estos compuestos. Considerando esta definición de antibiótico, donde se refiere, digamos, a la acción que tienen los microorganismos sobre otros microorganismos, aquí nosotros estamos viendo, digamos, distintos paisajes de nuestro país, ¿cierto? Hermosos paisajes de nuestro país, y en cada uno de ellos va a existir una diversidad de microorganismos diferentes. Se establecen ecosistemas microbianos totalmente distintos dependiendo de las condiciones de cada uno de ellos. Si tuviéramos la oportunidad de poder cultivar las bacterias que pudieran estar presentes allí en cada uno de estos ambientes, podríamos, lo más probable, obtener cultivos bacterianos de esta naturaleza, o sea, representados con múltiples y diversos tipos de colonias, lo que representa, digamos, la diversidad del mundo microbiano. Todos estos microorganismos que se encuentran en estos distintos ecosistemas están ellos entre sí compitiendo, y están compitiendo tanto por espacio como por nutrientes. Y esta interrelación que se establece entre los microorganismos es lo que biológicamente se conoce con el término de antibiosis. Este fenómeno biológico que se da en la naturaleza de antibiosis es lo que el hombre ha aprovechado para obtener los compuestos que presentan actividad antibacteriana y que han sido usados por décadas para tratar las enfermedades infecciosas bacterianas. Y es así como tenemos en esta tabla, ¿cierto?, un listado de antibióticos conocidos todos por nosotros, de algunos muy, muy antiguos, ¿cierto? Al lado tenemos la fuente de aislamiento de este microorganismo. Podemos ver que en su gran mayoría de estos compuestos, ¿cierto?, que nos resultan muy conocidos, como son la penicilina, la cefalosporina, el cloranfenicol, todos ellos han sido producidos o su origen es natural. Su origen es producto del metabolismo, ya sea de bacterias, como son del género Bacillus, ya sea algunas bacterias como Streptomyces, o bien hongo, como es Penicillium, ¿cierto? Todos lo conocemos, que es el origen que es el que produce el metabolito para la penicilina, y Cephalosporium es el hongo que nos produce la cefalosporina. O sea, los antibióticos que tenemos hasta hoy día en uso clínico, el metabolito activo original fue obtenido de un microorganismo. En la siguiente diapositiva se presentan algunos resultados que nosotros hemos obtenido en nuestro laboratorio,
donde se estudió la actividad antibacteriana de bacterias que fueron aisladas desde el territorio antártico. En este caso, el estudio va dirigido contra 2 patógenos de peces y se puede ver, digamos, la actividad antibacteriana por el halo de inhibición que nosotros estamos viendo aquí. Tanto en esta placa como en esta otra placa vemos la actividad reflejada en este halo de inhibición. Eso implica entonces que esas bacterias que nosotros depositamos aquí en la placa están, digamos, produciendo un compuesto que tiene acción antibacteriana sobre el compuesto que estaba sembrado en toda la superficie de la placa. En este otro trabajo también se estudia la actividad antibacteriana presentada también por una bacteria de origen antártico que fue identificada molecularmente como Actinobacterium. En este caso, entonces, este estudio se realizó contra distintas bacterias de origen clínico. En esto podemos ver aquí los resultados. Aquí tenemos la bacteria creciendo en la superficie del agar. Tiene un color violeta. Posteriormente se hacen los estudios con la bacteria completa sobre la superficie por difusión en agar, ¿cierto? Con las distintas bacterias clínicas y pudimos ver que en alguna de ellas sí presentaba actividad. Nuestro interés fue posteriormente ver si el compuesto, en este caso, que daba la pigmentación a esta colonia bacteriana, en el fondo el pigmento que tenía esta bacteria, era el que presentaba la actividad antibacteriana, y estos fueron los ensayos que se presentan en esta tabla. Aquí tenemos que las bacterias que fueron ensayadas, tenemos Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, y podemos claramente observar, digamos, que este pigmento es capaz de inhibir el desarrollo bacteriano de estos microorganismos, para lo cual entonces se determinó la concentración que ellos producen, la inhibición, la cual en algunos casos resultó una concentración bastante baja, e incluso la concentración que produce la muerte también es bastante baja. Esto entonces nos está comprobando que estos microorganismos que fueron aislados de este ambiente antártico tienen actividad entonces frente a otros microorganismos. O sea, aquí estamos ratificando el fenómeno que se da en estos ecosistemas naturales, el fenómeno de antibiosis. Bien, acá ya podemos apreciar algunas moléculas con actividad antibacteriana que están en uso clínica. Todos conocemos, ¿cierto?, la penicilina, la gentamicina, la eritromicina. Cada una de estas moléculas podemos ver también, digamos, en estas imágenes, el microorganismo desde el cual fue obtenido, ¿cierto? Y entonces claramente estas moléculas que hoy día estamos y continuamos usando tienen un origen natural, fueron obtenidas de un microorganismo. Acá podemos ver, digamos, la placa que bastante reconocida, ¿cierto?, que es la placa que observó Fleming, donde había sembrado un cultivo de estafilococo, y él tuvo la agudeza de ver, ¿cierto?, que las colonias que estaban desarrollándose alrededor de la colonia, la densidad de colonia que se desarrollaba alrededor de la colonia del hongo era muchísimo menor que si nosotros nos alejábamos. En la lejanía de esta colonia de hongo, la densidad poblacional era muchísimo mayor. Y eso entonces llevó a que este científico, ¿cierto?, fuera, digamos, suficientemente capaz de darse cuenta de este fenómeno y comenzar a investigar qué era lo que estaba produciendo, digamos, esa inhibición del desarrollo bacteriano. Sin duda que para poder llegar, digamos, a este resultado, que ya era un frasco donde contenía penicilina para uso clínico, hubieron la participación de otros científicos, de otros investigadores, como fueron, ¿cierto?, el doctor Walter Florey y el doctor Boris Chain, que participaron activamente posteriormente en la década cercana al 40, ¿cierto?, participaron activamente en la producción
de este compuesto ya a forma más masiva y de uso que permitía, digamos, salvar mucho más vida. Y fue esto entonces lo que en el año 1945 les da la capacidad, digamos, para poder obtener el Premio Nobel de Medicina a los tres, tanto al doctor Alexander Fleming, al doctor Howard Florey y al doctor Ernest Chain, por la contribución, digamos, que habían hecho con respecto a la penicilina. Buscando información para este curso, fue bastante curioso encontrar, digamos, que ese mismo año en que los descubridores de la penicilina, el descubridor de la penicilina y los investigadores que habían contribuido, digamos, al desarrollo ya más masivo de este compuesto, obtenían el premio Nobel, lo obtuvieron el mismo año en que lo obtuvo nuestra Gabriela Mistral, ¿cierto? Nuestra poetisa Gabriela Mistral recibe, digamos, el premio Nobel en 1945 y esta es una fotografía que está dada por la Biblioteca Nacional Digital, donde podemos ver, digamos, a nuestra Gabriela Mistral en conjunto, digamos, con los galardoneados del Premio Nobel de Medicina. Por otra parte, no puedo dejar tampoco de mencionar que en todo este desarrollo de estos compuestos antibacterianos que dieron una tremenda que tuvieron un tremendo impacto en lo que era, digamos, la salud, también participaron algunas otras mujeres que no son mencionadas en la mayoría de los casos y que contribuyeron enormemente también al desarrollo de estas moléculas. Aquí tenemos el caso de la doctora Dorothy Crowfoot, en que ella es una doctora especializada en cristalografía, doctorada en cristalografía en la Universidad de Oxford, y ella, digamos, tuvo un papel muy relevante en el desarrollo de la penicilina, porque ella fue la que permitió obtener la estructura cristalizada de la penicilina. Por lo tanto, eso implica que se conoció cómo estaba, digamos, cómo era la naturaleza química de este compuesto y cómo era la estructura química de este compuesto. Y eso fue muy importante porque, evidentemente, para que un laboratorio pueda sintetizar un compuesto, tiene que saber cómo está estructurado químicamente. Y eso permitió entonces que, una vez conocida la estructura química de la penicilina, gracias a los trabajos de la doctora Crowfoot, ella entonces, la industria farmacéutica pudo comenzar, digamos, a sintetizar químicamente estos compuestos y eso evidentemente tuvo repercusiones en lo que era la producción. Por otra parte, también tenemos a la doctora Elizabeth Burger, que también la mencionan como una especialista en antibióticos. Ella trabajó bastante en el laboratorio del doctor Wassman y tuvo un impacto muy positivo en todo lo que era o lo que fue el origen, digamos, y la posterior, digamos, divulgación del antibiótico conocido como streptomicina. Y su importante labor en el desarrollo de este compuesto, ¿cierto? Está, digamos, acreditado acá. Acá aparece su nombre en el paper que da cuenta de la producción del descubrimiento de la streptomicina, una sustancia que tiene actividad antibacteriana contra gram positivo y gram negativo, pero sin duda todos conocemos, digamos, que la streptomicina, el mayor impacto que ha tenido este antibiótico es en el esquema de tratamiento antituberculoso. A partir del descubrimiento de la penicilina, bueno, esta es una foto también bastante histórica y que se menciona en forma muy continua, ¿cierto?, de que evidentemente con la producción más masiva de antibióticos se pudieron satisfacer los requerimientos que se tenían en esa época, principalmente dado por la Segunda Guerra Mundial. En esa época estaba la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la cantidad de heridos, de soldados heridos era impresionante y esos heridos volvían principalmente con infecciones mayoritariamente estafilocóxicas y por lo tanto allí la penicilina la verdad es que cumplió un rol fundamental en permitir que estos soldados, tal como dice allí, volvieran a casa. Y por otra parte, hacer mención que estamos cumpliendo 92 años ya del descubrimiento de la penicilina. O sea, la penicilina debería estar, digamos, está catalogada, ¿cierto?, como ya en la tercera edad. Ahora podemos ver que a partir de el descubrimiento de la penicilina,
en los años 40, aquí está mencionado como del grupo de los beta-lactámicos, ¿cierto? La penicilina de los años 40. Se menciona, digamos, que o sea, en esta época viene todo el boom del descubrimiento de nuevas otras moléculas con actividad antibacteriana, de tal forma de que esta década, entre los años 40 y los finales del 60, viene a estar dado como la época de oro de estos compuestos con actividad antibacteriana. Sin embargo, lamentablemente, como podemos apreciar en el gráfico, ¿cierto? El número de moléculas que se han ido produciendo en los últimos años ha sido muy bajo. Esto fue disminuyendo cada vez más y realmente en los últimos años el número de moléculas con actividad antibacteriana es muy, muy bajo, lo cual se reafirma más aún cuando nosotros vemos este gráfico donde vemos, digamos, esta zona coloreada de rojo que corresponde a los compuestos aprobados por la FDA con actividad antibacteriana. Claramente podemos observar, ¿cierto?, que la relación es muy, muy baja. Esto también ha impactado, o sea, el número menor de compuestos nuevos con actividad antibacteriana también ha impactado en lo que es la resistencia a los compuestos antibacterianos y seguramente esto también lo van a desarrollar más en los capítulos que vienen ya de resistencia a los antibióticos. Por otra parte, tal como se los mencionaba al comienzo, ¿cierto?, tenemos que tener conocimiento que hoy día la mayor el número, digamos, de antibióticos que se está produciendo en la industria farmacéutica mayoritariamente son semisintéticos, sintéticos. Ya no tenemos, digamos, que estar haciendo extracciones desde los fermentadores, o sea, cultivando los microorganismos, obteniendo, digamos, a partir de las fermentaciones de esos microorganismos, obteniendo los principios activos y de ahí aislándolo. Hoy día la industria farmacéutica se encarga de sintetizar y mayoritariamente todos los compuestos y por otra parte también hacer semisíntesis y principalmente modificaciones químicas de los compuestos originales. Y en este caso el ejemplo mejor es lo que ha pasado con la evolución de las cefalosporinas, donde podemos ver cómo a través de los años estos compuestos, si nosotros pudiéramos ver la estructura química de estos compuestos, veríamos que el núcleo básico es el mismo que se obtuvo del hongo Cephalosporium y sin embargo hemos avanzado a través del tiempo con la elaboración de distintas generaciones de estos compuestos. Así tenemos la de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, para llegar hoy día a quinta generación. Y así entonces estos compuestos, en su gran mayoría, como les menciono, ha sido obtenido a través de modificaciones químicas del compuesto inicial. Bien, para que los antibióticos puedan ejercer la acción en una bacteria, o ejercer su acción antibacteriana, ellos tienen que encontrar en esta bacteria un sitio blanco, un sitio en el cual ellos deban interferir para poder, digamos, ejercer su actividad antibacteriana. Lo importante es que estos compuestos pueden encontrar su sitio blanco fuera de la célula bacteriana y en ese caso es muy importante porque el antibiótico no requiere penetrar al citoplasma. Distinto es cuando el sitio blanco, digamos, está al interior del citoplasma bacteriano. En este caso el blanco entonces es intracelular y aquí sí que se requiere que el antibiótico deba penetrar tanto la membrana externa como la membrana citoplasmática. Específicamente en el caso de una bacteria gram negativa, debe atravesar las dos membranas. Por lo tanto, se reconoce que estos compuestos tienen entonces, o reconocen en las bacterias la capacidad de interferir algunos procesos, ya sea fisiológicos o metabólicos de la célula bacteriana, como por ejemplo, tiene la capacidad de la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos nucleicos, la síntesis de la pared celular y algunos otros, ¿cierto?, ocasionan disrupción de la membrana celular y por otra parte hay otros que tienen la capacidad de inhibir
el metabolismo, como por ejemplo podría ser el ácido fólico. Vamos a ir, digamos, describiendo algunos de ellos y refiriéndonos a algunos de los grupos de antibióticos más importantes. Lo primero que tenemos aquí son los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, o también denominado, ¿cierto?, el peptidoglicán. Aquí vamos a encontrar, inhibiendo este proceso, un grupo muy importante de antibióticos, como son los antibióticos beta-lactámicos. Estos compuestos, o mejor dicho, en este grupo de antibióticos se encuentran antibióticos de un amplio uso, como son las penicilinas, la aminopenicilina, la cefalosporina, los carbapenémicos, etc. Y sabemos entonces, un estudio que publicó el año pasado el ISP, a fines del 2019, el ISP mostró un estudio donde informó que el consumo informaba los 5 antibióticos de mayor venta en Chile. Y dentro de esos grupos, dentro de esos 5, efectivamente, y esto en un periodo comprendido entre el 2014 y el 2019, de allí el Instituto de Salud Pública publicaba entonces que las ventas de amoxicilina entre el 2014 y el 2019 aumentaron un 17,4%, y la venta de amoxicilina ácido clavulánico aumentó casi un 23%. Eso da cuenta de la importancia de estos compuestos. Y estos compuestos entonces son aquellos que tienen la capacidad de inhibir justamente la síntesis del peptidoglicán. En este caso, estos antibióticos beta-lactámicos tienen la capacidad de unirse a estas proteínas que se encuentran mirando hacia el lado externo de la membrana citoplasmática, que se denominan PBP. Y se denominan PBP porque viene de inglés, que son penicillin binding protein, o sea, proteínas que unen justamente penicilina. En este caso, ¿cierto?, estos procesos, estas PBP tienen actividad enzimática, y ellos están realizando funciones muy importantes en la síntesis del peptidoglicán, como son la transpeptidación, tienen acción de carboxipeptidasa y transglicosilasa, procesos vitales para la formación del peptidoglicán, de tal manera que si las PBP quedan bloqueadas por la acción de los beta-lactámicos, estas reacciones no pueden efectuarse. Aquí tenemos una célula que está efectuando la reacción de transpeptidación, está uniendo, ¿cierto?, los aminoácidos de estas cadenas que cuelgan de la molécula de N-acetilmurámico, y este entrecruzamiento es lo que permite que se forme esta malla firme y densa que permite a la bacteria soportar la presión osmótica interna. En cambio, aquí tenemos que esta molécula de beta-lactámico se ha unido a esta PBP. Especialmente esta unión es a nivel del sitio catalítico. Esto se hace a través de un residuo de serina, y con eso entonces esta enzima queda bloqueada, no puede ejercer su acción, y por ende la bacteria no puede sintetizar esta malla rígida que le permite soportar la presión osmótica, y eso va entonces a conllevar a que que la bacteria entonces conlleva a que la bacteria se lise. Por otra parte, debemos mencionar que las bacterias tienen distintas PBP, hay distintas proteínas denominadas PBP. Una bacteria puede tener más de una PBP, y va a depender, digamos, de la afinidad que tenga cada uno de estos antibióticos beta-lactámicos por las distintas PBP, para el efecto que uno vaya viendo una vez que se une el antibiótico a esta PBP. En la mayoría de los casos, los antibióticos beta-lactámicos conllevan a la lisis bacteriana, y producto, digamos, que se altera el peptidoglicán, y la presión osmótica en el fondo hace explotar a la membrana citoplasmática. Acá tenemos otro grupo importante que también tiene la capacidad de inhibir la pared bacteriana, como son los glicopéptidos, en los cuales encontramos dos grupos importantes de antibióticos, como son la vancomicina y la teicoplanina. En este caso sí, estos compuestos también van a interferir, como les decía, la síntesis del peptidoglicán, pero el blanco es distinto. Aquí está, en este caso, el blanco de la vancomicina, aquí está representada la vancomicina, el blanco de la vancomicina es este dipéptido,
en el cual termina esta colita, ¿cierto?, que va unida, como les mencionaba anteriormente, y es aquí entonces a este dipéptido de ala, donde se une la vancomicina, y con eso entonces interrumpe la síntesis de peptidoglicano. Ustedes van a ver posteriormente en las clases, cuando desarrolle ya el tema propiamente tal de los mecanismos de resistencia a las bacterias, van a ver que justamente las bacterias, como evaden estos compuestos, es justamente modificando estos sitios blancos. Por otra parte, tenemos un grupo importante de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Debemos recordar, ¿cierto?, que los ribosomas bacterianos, al igual que los ribosomas eucariontes, están formados por dos unidades, la subunidad mayor, en este caso sí, de 50S, y una subunidad menor de 30S, las cuales cuando va a iniciarse la transcripción, ¿cierto?, debe, digamos, unirse estas dos subunidades para formar este complejo de iniciación y de esa manera iniciar el proceso de síntesis. Tenemos acá un listado de antibióticos que van a estar interfiriendo en distintas etapas de la síntesis proteica. Si recordamos, ¿cierto?, la síntesis proteína es un proceso bastante complejo. Desde el punto de vista metabólico tiene distintas etapas y allí entonces tenemos que cada uno de estos grupos de antibióticos puede ir interfiriendo las distintas etapas que van a conllevar finalmente a la síntesis, a que se pueda sintetizar una proteína. Al actuar o a estar inhibido alguno de ellos, evidentemente se van produciendo errores en algunos casos, se van produciendo proteínas abortivas, de tal manera que la síntesis, en resumen, la síntesis proteica bacteriana se ve interrumpida. Bien, por otra parte, otro blanco de acción de los compuestos antibacterianos es la síntesis de ácidos nucleicos. Sabemos, ¿cierto?, que una bacteria no puede vivir sin ácido nucleico. Aquí, en estas moléculas, está toda la información genética que la bacteria requiere para poder multiplicarse. Por lo tanto, si interferimos la síntesis de ácido nucleico, evidentemente esa bacteria va a la muerte. Uno de los procesos de inhibición de la síntesis de ácido nucleico es la síntesis del ADN, en la cual participan enzimas que son fundamentales para que pueda ocurrir el proceso de replicación del ADN, y aquí un importante grupo de enzimas, de antibióticos, como son las quinolonas, bloquean este proceso. Específicamente, lo que se conoce es que cuando se produce la unión entre la ADN girasa, el complejo, la formación de este complejo ADN-girasa-ADN, la quinolona se une a este complejo, lo estabiliza y por lo tanto no deja actuar, digamos, a la enzima ADN-girasa. Por otra parte, también es importante conocer, ¿cierto?, que en este grupo encontramos importantes antibióticos, como son, por ejemplo, la ciprofloxacina, que también, de acuerdo al trabajo que yo les mencionaba anteriormente, que el Instituto de Salud Pública, digamos, informó a fines del 2017, también ciprofloxacina está incluida dentro de los antibióticos de mayor venta en Chile. Inclusive se menciona que en el periodo 2014-2019 la venta de quinolona aumentó casi en un 3%. Por otra parte, otra ácido nucleico que está presente en las bacterias, ¿cierto? Porque tenemos que recordar, las bacterias tienen los dos tipos de ácido nucleico, tienen ADN y ARN, y aquí tenemos entonces la síntesis, en este caso de ARN mensajero, ¿cierto? Que a partir del DNA se obtiene una copia de ARN mensajero que posteriormente irá, digamos, al ribosoma para que se produzca la traducción y la síntesis de proteína. Y este proceso, entonces, la transcripción, también puede ser inhibida por el grupo de la rifampicina, donde ya hemos mencionado un compuesto, ¿cierto? No lo habíamos mencionado. Un compuesto como es la rifampicina, lo relacioné con la streptomicina, porque la rifampicina también está incluida en el grupo de los antibióticos antituberculosos, ¿cierto? Y en este caso, este grupo de antibióticos también inhibe la transcripción, la transcripción, inhibiendo esta enzima, la RNA polimerasa. Y finalmente tenemos ahora los antibióticos que actúan sobre la membrana
sobre la membrana celular. Y aquí estos compuestos que actúan sobre la membrana celular actúan con un mecanismo de acción muy similar a lo como lo hacen los detergentes, ¿cierto? La función principal es como digregar esta membrana, separarla, alterarla, que conlleva finalmente al alicio a la muerte. En este caso se presenta, ¿cierto?, el proceso que tiene un antibiótico del grupo de las polimicinas, como el colistin, antibiótico que también, ¿cierto?, está siendo bastante usado, especialmente para tratar, digamos, las infecciones bacterianas producidas por microorganismos, por bacilos gram negativos multiresistentes. En este caso, digamos, la interacción que se produce, la primera interacción que se produce entre el compuesto y la célula bacteriana está dado por su carácter químico de esta molécula. Esta molécula es una molécula con carga positiva, de tal manera de que se produce una atracción electrostática o una atracción por carga con la membrana, que conlleva, digamos, principalmente a un desplazamiento de los iones calcio y magnesio que están estabilizando las hebras del lipopolisacárido. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que en las bacterias gram negativas la membrana externa está formada por una capa de fosfolípidos, pero la membrana que da hacia el exterior está conformada por las moléculas de lipopolisacárido. Y esas moléculas de lipopolisacárido están estabilizadas por iones calcio y magnesio. Y producto de la interacción con el colistin, esto se disgrega, se altera y además importante porque este compuesto tiene una cola que es de naturaleza totalmente hidrofóbica, que son ácidos grasos. Una vez que se produce esta desestabilización, producto de esta repulsión de los iones calcio-magnesio, entonces esta cola hidrofóbica se inserta en la membrana, produciendo entonces modificación en la permeabilidad, lo que evidentemente facilita todo el vaciamiento o la salida, digamos, de material citoplasmático, en los cuales evidentemente hay iones, pero también hay la salida de macromoléculas, como por ejemplo proteína, ácido nucleico, y finalmente, evidentemente, se produce la lisis celular. Nos quedaba uno. Finalmente ya, en cuanto a mecanismos de acción, tenemos aquellos antibióticos o compuestos con actividad antibacteriana que bloquean algunas vías metabólicas. En este caso tenemos estos compuestos, sulfonamida, trimetoprim. Tenemos que decir, ¿cierto?, que sulfonamida y trimetoprim son compuestos totalmente sintéticos. Estos dos compuestos no derivan de metabolismo producido por microorganismos. Son dos compuestos sintéticos, pero como les mencionaba, hoy día ya la palabra antibiótico, o mejor dicho, muchas veces emplea el término antimicrobiano, está dado para todo este conjunto de compuestos que tiene actividad antibacteriana. En este caso, estos dos compuestos van a interferir en la vía del folato, en la síntesis del folato, compuesto que es fundamental en la síntesis de algunos otros compuestos, como vemos aquí, por ejemplo, timidina, purina, metionina, que son compuestos fundamentales para procesos fisiológicos y metabólicos de la célula. Sabemos lo importante que es la timidina para la síntesis del ADN, las bases púricas, la purina para la síntesis de ADN y ARN, y la metionina para todo el inicio, digamos, y un aminoácido presente en proteína y fundamental para el inicio de la síntesis de la proteína. De tal manera de que, evidentemente, alterando cada uno de estos procesos, igual estos compuestos llevan finalmente a la muerte bacteriana. Bien, cuando estos compuestos actúan sobre una célula bacteriana, pueden producir distintos efectos. Aquí tenemos entonces el efecto tanto de muerte como inhibición. Y es así como se conocen, de acuerdo, digamos, a estos efectos, los antibióticos que producen la muerte como bactericidas, los que producen la inhibición como bacteriostáticos. Por otra parte, en este gráfico podemos ver, digamos, claramente cómo se visualizan estos dos efectos.
Aquí tenemos una curva, digamos, donde está representada a través del logaritmo de las células viables a través del tiempo. ¿Y qué pasa en este cultivo bacteriano que está creciendo? ¿Qué pasa si yo le agrego en este caso, un antibiótico? Y vemos claramente que si se agrega penicilina, el número de células viables disminuye en forma considerable en un corto tiempo. Aquí vemos claramente entonces el efecto de muerte bacteriana o acción bactericida del antibiótico, en este caso penicilina. Por otra parte, podemos ver que en el caso de las tetraciclinas no se produce esta disminución, no se produce la muerte bacteriana, ni tampoco hay crecimiento bacteriano como lo es en el tubo control donde no tenemos antibióticos. Por lo tanto, las tetraciclinas están solamente inhibiendo el desarrollo bacteriano y por ende tienen un efecto bacteriostático. Las concentraciones de antibióticos que se requieren para producir ya sea la muerte o la inhibición, nosotros las podemos determinar en el laboratorio, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros reconocemos como concentración mínima inhibitoria o concentración mínima bactericida. En la siguiente diapositiva podemos ver, digamos, cómo se determina en el laboratorio estas concentraciones. Generalmente se realizan diluciones al doble del antibiótico. Esto puede ser efectuado en tubos, o mejor dicho, lo efectuábamos en tubo o incluso diluciones seriadas en placa y determinábamos la concentración, inoculábamos y se determina la concentración mínima inhibitoria, o sea, la mínima concentración de antibiótico que produce la inhibición bacteriana. Si nosotros vemos nuestros tubos después de 18 a 24 horas, podemos ver claramente que en este tubo que contiene 0,8 microgramos por ml de nuestro compuesto que estamos ensayando, no se visualiza la turbidez que nos está indicando, ¿cierto?, que hay crecimiento o desarrollo bacteriano en medio líquido. En cambio, acá se ve transparente. Por lo tanto, esta vendría a corresponder a la concentración mínima inhibitoria para esta bacteria y para este compuesto. Lo que nosotros no sabemos, y así sucesivamente en todos los tubos que vienen a continuación, y evidentemente donde la concentración es más alta, en todos ellos también vemos que no hay desarrollo bacteriano. La pregunta que nos formulamos es que aquí las bacterias en cada uno de estos tubos, ¿las bacterias están inhibidas o están muertas? Eso yo no lo puedo responder viendo solamente el desarrollo, digamos, macroscópico de estos cultivos. Solo veo que no hay desarrollo bacteriano. Pero como les menciono, yo no puedo saber si las bacterias aquí están inhibidas o están muertas. Sin embargo, para ello, entonces, nosotros lo que podemos hacer es traspasar de cada uno de los tubos, ahora a medio de cultivo, que en este caso, para graficar son placas, ¿cierto?, sin antibióticos, y podemos entonces traspasar una alícuota y ver, digamos, que si hay o no desarrollo bacteriano. ¿Qué vemos? Vemos que en el tubo que tiene 6,3 microgramos por ml ya no tenemos desarrollo bacteriano. En cambio, aquello que tenía 3,2, 1,6, 0,8, en los cuales tampoco visualizábamos turbidez, sin embargo, las bacterias estaban solamente inhibidas. Al sacarla de este tubo, traspasarla ahora a un tubo sin antibiótico, las bacterias tienen la capacidad de desarrollarse, a diferencia de los tubos, ¿cierto?, de 6,3 y evidentemente los tubos posteriores. Por lo tanto, para este compuesto, para esta bacteria, la concentración mínima inhibitoria es 0,8 y la bactericida 6,3. Sin embargo, también tenemos, y como vemos hacia acá, en todos estos otros tubos, nosotros vimos que las bacterias crecieron, que hay desarrollo bacteriano, pero también nos podríamos preguntar, aquí las bacterias también tienen algún impacto. Las bacterias se vieron impactadas por la presencia de, aunque sea concentraciones muy bajitas de antibióticos, y eso es lo que se denomina entonces el efecto subinhibitorio. Y evidentemente las bacterias, a pesar de estar a concentraciones muy bajas de antibióticos, igual se ven impactados. Y hoy día también ese es un tema bastante importante en todo lo que es la resistencia a los antibióticos, la presencia de concentraciones subinhibitorias y la selección o la presión de selección para seleccionar poblaciones resistentes. Hoy día, como les mencionaba yo,
antiguamente nosotros podíamos determinar estas pruebas principalmente por macrodilución, en caldo o en placas. Sin embargo, hoy día las personas de los laboratorios de microbiología saben que están a disposición equipos automatizados que les permite, digamos, determinar a través de estas placas, ¿cierto?, de microplacas, digamos, de generalmente 96 pocillos, donde ya viene liofilizado las concentraciones, las distintas concentraciones de antibióticos, y lo que nosotros colocamos aquí es simplemente el inóculo, digamos, que va a facilitar la disolución de los antibióticos, y después llevamos, digamos, a encuadrar y la lectura de estos resultados. Y esto entonces nos permite hoy día tener la facilidad de poder también estar entregando al médico un parámetro cuantitativo, no solamente la información cualitativa que nos entrega el antibiograma, ¿cierto?, donde nosotros podemos clasificar el comportamiento de los antibióticos frente a una determinada cepa bacteriana como susceptible, intermedio o resistente, aun cuando hoy día ya también el CLSI nos entrega otras categorías, pero lo importante es que hoy día también se le puede entregar con mayor facilidad, dado a la automatización que ha ingresado ya a nuestros laboratorios, el valor de la concentración mínima inhibitoria. Y esto es muy importante porque poder informarla al médico, puesto que para una adecuada terapia con antibióticos, hoy día se está analizando la relación que existe entre el paciente y la bacteria, el paciente y el antimicrobiano y la bacteria. Entonces así se establece toda una relación entre la farmacodinamia y la farmacocinética, donde vemos claramente la utilidad que tiene el valor de la concentración mínima inhibitoria, puesto que va a permitir hacer, digamos, las determinaciones de estos parámetros. Esto solamente lo voy a dejar mencionado porque se lo menciono porque esto está directamente relacionado con lo que hoy día hablamos nosotros como de eficacia terapéutica. Sin embargo, este tema también se va a desarrollar en el curso, en la clase, me parece la clase número 4. Allí van a estar los doctores Felipe Morales y Felipe Quesada, los dos Felipe, que se dedican a todos estos aspectos farmacológicos y que tienen impacto también en la resistencia a los agentes antibacterianos. Otro efecto que también producen los antibióticos sobre estas bacterias es lo que denominamos el efecto EPA, y que significa que es el tiempo que se demora la bacteria en recuperarse después que ha estado expuesta a un antibiótico. Existía el concepto de que cuando el antibiótico bajaba a niveles subinhibitorios, la bacteria tenía la posibilidad de empezar a desarrollarse en forma, o de crecer, digamos, en forma inmediata. Sin embargo, se pudo determinar experimentalmente que las bacterias quedan impactadas, el metabolismo de esa bacteria queda impactado y la bacteria se toma su tiempo en recuperarse y posteriormente puede, digamos, crecer nuevamente. Y esto es entonces el efecto post-antibiótico. Esto tuvo, una vez que se conoció este efecto, esto se mide en horas, y esto tuvo, digamos, un impacto importante en todo lo que fue la dosificación. Hubieron muchos antibióticos en que se cambiaron las dosificaciones, y evidentemente eso tiene un impacto tanto en que el tratamiento se hace más amigable, ya no es lo mismo estar tomando una pastilla cada 6 horas, hay que una pastilla cada 12, y ahora tenemos antibióticos cada 24 horas, y por otra parte también el costo de los tratamientos también disminuye. Además, también tenemos que mencionar que hay factores ambientales que también están afectando la actividad antibacteriana de estos compuestos. Especialmente aquí se menciona, digamos, y que es fundamental para la actividad de los compuestos, es el estado fisiológico en que se encuentran las poblaciones bacterianas. Y aquí vemos, bueno, claramente esta era una curva de crecimiento, ¿cierto? Solamente para señalar que los antibióticos son activos aquí en este estado, que es lo que denominamos la fase de crecimiento exponencial, donde las bacterias están en su metabolismo al máximo. Aquí es donde ellos van a actuar. Por otra parte, también es muy importante la cantidad de células bacterianas que tenemos en el sitio de la infección. Esto es lo que hoy día se conoce como efecto inóculo. Hay antibióticos que son más susceptibles al efecto inóculo que otros. Los estudios han mostrado que
Los antibióticos betalactámicos, de los cuales ya hemos hablado, ¿cierto?, durante esta clase, los antibióticos betalactámicos tienen una influencia bastante grande con el inóculo, y aquí este trabajo, yo se los dejo aquí en la bibliografía, está bastante interesante, donde se desarrolla muy, digamos, en profundidad el efecto inóculo de los antibióticos betalactámicos. Especialmente esto se ve con mayor énfasis en todas aquellas bacterias que producen además beta-lactamasa. De acuerdo, digamos, a estos estudios, las conclusiones a las que llegan estos investigadores es que es imperativo, digamos, para tener resultados certeros y la precisión del inóculo bacteriano durante los ensayos o durante los estudios de susceptibilidad a los agentes antimicrobianos. Las variaciones en inóculos se pueden resultar en significantes variaciones en la concentración mínima inhibitoria y particularmente en los organismos resistentes. Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, consideraciones importantes lo que es el efecto inóculo. Por otra parte, evidentemente, el tipo de crecimiento que tienen las bacterias, por supuesto, también es importante. Tenemos bacterias que son de crecimiento extracelular, sin embargo, también hay otras que crecen al interior de nuestras células. Por lo tanto, para poder enfrentar un cuadro clínico con bacterias intracelulares, nosotros tenemos que aplicar antibióticos que sean capaces también de ingresar a nuestras células y de allí obtener concentraciones óptimas para poder tener lo que ya les mencioné anteriormente, eficacia terapéutica. Y en los últimos años, evidentemente sí, los estudios han estado centrados mayoritariamente en lo que es toda la formación de la biopelícula y el impacto que tiene esta estructura que se forma, digamos, estos verdaderos, digamos, consorcios que se establecen embebidos en una matriz de exopolisacárido extracelular, evidentemente están interfiriendo claramente con la acción de los compuestos antibacterianos, y esto tiene una implicancia también enorme en lo que es la resistencia a los compuestos antibacterianos. Bien, ¿dónde usamos estos compuestos? Bueno, aquí tenemos distintos ambientes donde se están usando continuamente estos compuestos antibacterianos. Tenemos el ambiente de los hospitales, el ambiente de la comunidad, ¿cierto? En especial en los últimos años, estos lugares, especialmente que son las residencias o los hogares de ancianos, han ido en aumento. Sabemos que la población, ¿cierto?, adulto mayor va creciendo cada día más. Y en estos lugares sabemos que en muchas ocasiones se comienzan a instaurar tratamientos, al igual como en los hospitales hay tratamiento con antibióticos, se prefiere dejar al abuelito aquí o la abuelita acá, ¿cierto?, en este lugar, antes de llevarla a un centro hospitalario, si solamente se requiere, digamos, la aplicación de algún antibiótico y no alguna otra terapia. Y pues evidentemente todo lo que tiene que ver, digamos, con la utilización de antibióticos en el mundo de animal o en el campo de la veterinaria. Especialmente el uso de estos compuestos antibacterianos en todo lo que se refiere al ámbito de la producción animal. Aquí tenemos algunos trabajos que nos dan cuenta del consumo de estos compuestos, digamos, en esta área, digamos, de la veterinaria. Aquí tenemos este trabajo que fue publicado en la revista Médica Chile en 2011, nos da cuenta de la distribución de 1.193 toneladas métricas que fueron importadas a Chile de quinolonas y fluoroquinolonas. Y lo impactante de este trabajo, evidentemente, es que refleja que de esta, digamos, cantidad, solo el 9% fue para medicina humana, el resto fue para la medicina veterinaria. O sea, en veterinaria claramente hay antecedentes que estamos usando o que se están usando altísimas cantidades de antibióticos. Por otra parte, esto también queda reflejado, digamos, en esta información que fue obtenida. La verdad es que fue obtenida gracias a esta ONG que luchó porque las salmoniculturas entregaran y dieran, digamos, publicidad y fuera pública el consumo de los antibióticos en sus plantas de salmonicultura. Y aquí vemos, digamos, los gramos de antibiótico por tonelada de salmón producido, y ven ustedes las cantidades enormes de antibióticos que se utilizan en la industria del salmón. Sin embargo, tenemos que destacar también, no todas las empresas tienen esta práctica, sino que también hay algunas que merecen aplauso, ¿cierto?, donde evidentemente el consumo de antibióticos es bastante bajo. Y esto
queda claramente manifestado entonces que estamos haciendo un uso, digamos, muy alto de estos compuestos y evidentemente este sobreuso de estos compuestos antibacterianos es el que ha impactado a las poblaciones de bacterias y es el que ha permitido la selección de las bacterias resistentes, que hoy día es el problema que estamos abordando en este curso y que estamos viendo, digamos, cada día más en nuestros hospitales, la aparición de bacterias que es de difícil tratamiento. Y es así entonces que hoy día la resistencia antibacteriana, ¿cierto? Nos permite tener, digamos, mirar, digamos, la resistencia bacteriana desde esta mirada One Health, donde vamos a estudiar la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Tema que también se desarrollará posteriormente en las próximas clases, pero esta es la visión que hoy día se da a este tema de resistencia bacteriana. Ya no solamente los clínicos mirando, digamos, lo que pasa en el ambiente humano, los veterinarios en los animales, los ecologistas, todo lo que, sino que tenemos que interactuar y poder, digamos, enfrentar esta problemática desde todo punto de vista. Por último, ahora sí que ya estamos casi finalizando, ¿cierto? Por último, con el objeto de poder visibilizar, mejor dicho, visibilizar el consumo de antibióticos que por cada país o que cada país tiene, se lanzó, digamos, el año pasado esta herramienta comunicacional, digamos, que es la huella antibiótica, haciendo un símil muy similar a lo que ocurre con la huella de carbono. En este caso, sí, la huella de antibiótico se define como la cantidad total de antibióticos consumidos en las distintas áreas, ya sea en la área, digamos, que tiene que ver con el lado humano y en la área que tiene que ver con el lado de animal. En este caso, también existe una página web, digamos, aquí está especificada, donde pueden ustedes entrar a esta página web y podrán encontrar entonces información de la huella antibiótica que cada uno de los países está informando en forma separada por cada actividad, el consumo en los hospitales, el consumo en la comunidad, el consumo global, el consumo que tiene que ver con animal y agricultura, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro país, se ha enviado información, ¿cierto? Hay información y nosotros podemos encontrar información respecto a lo que sucede en Chile. Y así tenemos entonces que en esta página podemos ver, aquí aparece con esta banderita nuestro país, Chile. En este caso es la huella, digamos, antibiótica para todo lo que es el área animal, agricultura. Esto es para el año 2017. No hay datos, el último año reportado en esta plataforma es 2017. Y lo que podemos ver entonces que Chile tiene una huella de 473,4 toneladas. Si los vamos, digamos, en busca de otra área, esta información, en este caso, aparece, incluso en este paper, aparece señalado que los datos provenientes de Chile son informados por el SAC. En el caso del lado humano, hay menos información, muchísimo menos, no hay separación ni si de hospitales o si son datos provenientes de la comunidad, pero encontramos también allí este globito que nos da cuenta de Chile, y nos indica, digamos, nuestra huella de consumo de antibióticos, y esto nosotros lo podemos comparar con los otros países. Evidentemente hay países que, fíjense ustedes, por ejemplo, y el tamaño del globito, eso es importante, porque el tamaño del globito indica claramente el tamaño de nuestra huella, ¿ya? Entonces, no debemos estar orgullosos que el globito sea muy grande, porque esto implica que la huella de antibióticos es bastante grande, como lo es, por ejemplo, aquí Tailandia. Y ahí entonces, evidentemente, la finalidad de todas estas plataformas, de esta, digamos,
herramienta comunicacional, como es la huella de antibiótico, evidentemente todo esto tiene como finalidad posteriormente a que los países puedan evaluar sus consumos de antibióticos y evidentemente puedan, digamos, desarrollar estrategias, desarrollar metodologías que le permitan evidentemente ir cada vez más disminuyendo esta huella de antibiótico que en el fondo se traduce en el consumo de los antibióticos que hace el país. Por lo tanto, voy a finalizar esta clase hoy día haciendo referencia a lo que, a unas palabras que emitió, ¿cierto?, en una de las conferencias el director de la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que debemos trabajar en conjunto para combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos y que es uno de los problemas más urgentes de salud en estos tiempos. Y interesante también, y que está relacionado con este curso, es que una de las acciones que para poder combatir la resistencia a los antibióticos va enfocada en esta actividad que estamos iniciando hoy día, que es justamente educación en resistencia a los agentes antimicrobianos. Así que les doy las gracias por haberme escuchado y ahora doy paso entonces a si hay alguna pregunta, alguna intervención que los asistentes deseen. Así que vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Dice, las eritromicinas se retiraron del mercado. ¿Cuál es la causa principal? Eritromicina. Sí, eritromicina. No, la verdad es que ahí me pilla la pregunta porque no tengo antecedentes yo de el retiro del mercado de eritromicina, pero podemos, digamos, hacer las averiguaciones, evidentemente, y a través del chat también yo les puedo responder, que puedo preguntar directamente a infectólogos que están directamente relacionados con el uso de estos compuestos, de estos antibióticos. No tengo antecedentes yo en estos momentos, y de todo lo que busqué no encontré nada que tuviera que ver con, que alertara, digamos, por ejemplo, en la página del ISP no encontré nada que dijera algo de que se retiró del mercado. No tengo antecedentes de eso, no sé, la persona que formuló la pregunta, digamos, en base a información o de la fuente de información de eso. Si nos puede dar un poquito más de antecedente la pregunta, la persona que hace esta pregunta, para poder responder. Como muy bien dice la doctora Bello, nosotros podemos recibir aquellas consultas que no sean hoy día, que se respondan, hacerlo a través de correo, y tenemos habilitado también un blog de consulta, de manera que sea interactivo. También podemos colaborar como Seremi de Salud para verificar efectivamente si es que el registro sanitario, que hoy día debería estar vigente, que eso nosotros lo revisamos a través de la plataforma, ver si efectivamente está o no en condición de venta, ¿ya? Así que lo podemos ver con incluso el Departamento de Acción Sanitaria, que es la otra área de acá de la Seremi, con nuestros referentes nacionales. Así que también podemos ayudar en esa búsqueda. Justamente, para eso existen las redes sociales, ¿cierto? Justamente le acabo de preguntar a un estudiante, digamos, que está haciendo el doctorado con nosotros y que les va a hacer clase también, Felipe Morales, y me dice, no, la verdad es que aún existe y se utiliza más en pacientes pediátricos. Entonces, no tengo antecedentes yo de esa información, entonces interesante es que la persona que lo formuló pueda indicar la fuente de donde obtuvo esa información, y así nosotros podemos, digamos, hacer toda la averiguación y responder, digamos, con fundamento. Pero, claro, de acuerdo a la observación, la observación que hace Felipe, en el sentido de que efectivamente dentro de los arsenales farmacoterapéuticos y del formulario nacional existen los macrólidos, y dentro de la familia está la eritromicina, obviamente. Lo que tendremos que averiguar es si es que disponibilidad de producción del uso efectivo, clínico y disposición en farmacia, etcétera, está disponible la eritromicina, ¿ya? Eso es lo que podemos ayudar en la verificación, ¿ya? Acá, sí, efectivamente se usa la claritromicina, acitromicina, pero bueno, exactamente, dentro, digamos, en la charla yo informé, ¿cierto?, de este informe que hizo el ISP a fines del 2019, justamente la acitromicina
es uno de los antibióticos, digamos, que está dentro de los 5 de mayor uso, y la acitromicina subió en ventas en Chile en ese periodo 2014-2019 un 34%. Entonces, uno de los antibióticos también de mayor venta. Acá tengo una respuesta de una persona que dice que Jimena se retiran del arsenal farmacológico de APS, la eritromicina, no del mercado. Perfecto. Ahí nos aclara alguna de las... Pero lo podemos aclarar, digamos, y lo podemos estar, digamos, informando a través del chat o del blog. Ok. La segunda consulta que nos ha llegado es, en el caso de pacientes inmunodeprimidos, ¿se usa la dosis mínima bactericida en vez de la bacteriostática? En caso de este antibiótico, tenga un amplio margen terapéutico. Ahí no logro captar. Habla de dosis mínima bactericida. Claro, en un paciente inmunodeprimido, ¿cuál se usa? ¿La dosis mínima bactericida o la bacteriostática? No, bueno, yo creo que a lo mejor ahí se refiere a la concentración mínima bactericida. No tengo claro el concepto de dosis mínima bactericida. Yo creo que deben estar haciendo una analogía con la concentración mínima bactericida. Evidentemente, en el caso especial de los inmunocomprometidos, por supuesto que hay que apuntar con antibióticos de tipo bactericida, y en muchos casos, incluso en este tipo de pacientes se aconseja dar, digamos, asociaciones de antibióticos, y es incluso uno de los casos en los cuales está, digamos, aceptado el uso de más de un antibiótico, porque generalmente las terapias con antibióticos son monomicrobianas, pero en algunos casos evidentemente se recomienda, ¿cierto?, que se use o sea, más de un compuesto con actividad antibacteriana, y en el caso de los inmunodeprimidos, evidentemente, porque sabemos, ¿cierto?, que lo que nosotros hablamos de muerte bacteriana, o sea, cuando el antibiótico actúa, no produce la eliminación del 100% de los microorganismos, o sea, el antibiótico, su efectividad es bajar, digamos, el inóculo a un 99,9%. Entonces, la pregunta, ¿y el 0,1% que va quedando de ese inóculo en el sitio de la infección? Bueno, ahí están nuestros mecanismos de defensa, que son los encargados de poder eliminar, digamos, y poder erradicar ese patógeno. Entonces, en el éxito de una terapia, evidentemente, el antibiótico, por supuesto, disminuye considerablemente el inóculo, pero fundamental también es nuestro sistema inmunológico. En el caso de los inmunodeprimidos, ese factor no está. Por lo tanto, ahí el trabajo, digamos, lo tiene que realizar prácticamente todo lo que es el agente antibacteriano. Entonces, en esos casos, muchas veces es, digamos, es una terapia combinada, y evidentemente hay que apuntar al efecto bactericida, porque el efecto bacteriostático, vamos a retirar posteriormente ese antibiótico, y los microorganismos que quedan, que no pueden ser eliminados por nuestro sistema inmunológico, van a volver, digamos, a crecer, y se va a desarrollar nuevamente el proceso infeccioso. Ok, muchas gracias. Una siguiente pregunta desde Pica. Dice, en Chile se ha observado un grupo de genes que confieren resistencia a amicacina y no a gentamicina. Es una acetiltransferasa. A nivel mundial se conocía este conjunto de genes, pero funcionan al revés. Entre paréntesis, inactiva gentamicina y no amicacina. Claro. En función a la experiencia de la doctora Elia, ¿qué tan estudiado es en Chile la resistencia local a antibióticos, considerando que las bacterias están expuestas a distintos esquemas farmacológicos y antibióticos en el medio ambiente en función del país? Bueno, la verdad es que nosotros, digamos, que estamos en el laboratorio, nos gustaría poder tener la posibilidad de estudiar muchísimo más, digamos, acerca de este tema en Chile. Tenemos que tener tenemos que, digamos, considerar que Chile es un país bastante largo, de tal manera de que la conectividad
con los centros de investigación también en algunas regiones es bastante difícil. Y así que como laboratorio de investigación nosotros hemos tratado de organizar algunos proyectos que abarquen, digamos, la recolección de bacterias desde distintas zonas de nuestras regiones, de nuestro país, tratando, digamos, de hacer esto mucho más extensivo y no estudiar la epidemiología tan local, porque claramente la persona que formula la pregunta está, digamos, en su razón, porque la epidemiología es una, de la bacteria en este caso, y de la resistencia propiamente tal, es algo como propio de cada uno de los establecimientos hospitalarios, porque va a depender mucho, tal como dice ella, o él, no sé quién formula la pregunta, va a depender mucho de los esquemas de tratamiento que se estén usando en cada uno de esos centros hospitalarios, cómo se van a ir seleccionando las distintas poblaciones. Y eso sería ideal, poder tener, digamos, la realidad de cada uno de los centros hospitalarios. Nosotros como laboratorio de investigación es difícil, pero como les menciono, hemos tratado con algunos proyectos, por lo menos, de abarcar mucho más regiones. Hemos tenido proyectos que van desde Antofagasta, por ejemplo, hasta Puerto Montt, pero evidentemente eso es de una gran complejidad, porque el traslado de los microorganismos es todo, digamos, y en estos momentos mucho más complicado, pero lo ideal sería que pudiéramos conocer la epidemiología local de cada uno de los centros hospitalarios, eso es evidente. Y habló también algo de una enzima acetilante, ¿cierto?, de quien activaba a amicacina. ¿Eso era? No sé, Héctor, si puede ver la pregunta, yo no la puedo ver. A ver. Sí, hacía la diferencia entre aquí. y no gentamicina. No sé si la tiene ahí a mano. Sí, Felipe, él es, ahí, sí, Felipe de Pica pregunta. Bueno, antes que todo, cierto, es interesante que podamos estar conectados, tal como lo explicaba en la respuesta anterior, que podamos estar conectados desde el norte hasta la región extrema del sur, ¿cierto? Porque nuestro país es muy largo. Entonces, es difícil de repente hacer este tipo de actividades donde realmente las personas, especialmente de los extremos de Chile, puedan acceder a este tipo de información, a este tipo de intervenciones. Lo encuentro fantástico que Felipe esté desde Pica, digamos, consultando y esté actualizándose en todos estos temas. Yo creo que él ha leído bastante, porque está hablando aquí, digamos, de un grupo de genes que confiere resistencia a amicacina y no gentamicina, una acetiltransferasa. Exactamente. En nuestro grupo, ¿cierto?, nosotros tuvimos, digamos, la posibilidad de estudiar esta enzima. Efectivamente es una acetiltransferasa 1', 1B, que se denomina CR, porque además ella tiene esta enzima, digamos, que tiene la capacidad de acetilar, digamos, los grupos amino de los aminoglicósidos. En general, esta es una variante que ha ampliado su espectro, digamos, y ahora está, digamos, confiriéndole también resistencia a quinolona. Y ha permanecido, digamos, dentro del espectro de los aminoglicósidos para tener la capacidad de acetilar amicacina y no gentamicina. Esa enzima, de acuerdo a nuestros trabajos, está aquí en Chile presente y está, digamos, en nuestras bacterias. Así que podemos tener, digamos, fenotipos de resistencia donde tengamos resistencia a amicacina y no resistencia a gentamicina, que habitualmente lo que nosotros encontramos era que haya resistencia a gentamicina y no a amicacina. Sin embargo, en este perfil de resistencia, con este tipo de enzima, podemos tener ese perfil de resistencia a amicacina y no gentamicina. ¿Sí? Eso es así. Esa enzima, entonces, esa variante, digamos, del acetilante 6'1B está acá en Chile. Ok, muchas gracias. Tenemos una siguiente consulta. ¿Qué pasa con las dosis de antibiótico como profilaxis? Ejemplo, previo a una intervención odontológica, ¿se debe apuntar a dosis bactericidas o se pueden dar dosis menores? Sí, hay todo, digamos, un estudio de lo que sucede, digamos, con los antibióticos usados como profilácticos. Normalmente, ¿cierto?, nosotros sabemos los antibióticos no son usados de forma profiláctica, porque si eso fuese así, la verdad es que, bueno, antes de estar confinados totalmente, la probabilidad de que pudiéramos entrar en contacto con bacterias patógenas era altísima,
y por lo tanto, a modo de prevención, a lo mejor todos deberíamos haber estado tomando por lo menos una dosis de antibióticos, pero eso no es así. Entonces, los antibióticos mayoritariamente son para tratar procesos infecciosos bacterianos. Sin embargo, hay protocolos en los cuales evidentemente tienen utilidad, digamos, de tipo profiláctico, y uno de ellos es, por ejemplo, lo que menciona acá la persona con respecto a toda la profilaxis que se hace previo a un tratamiento o alguna intervención, digamos, odontológica. Incluso en esos casos también hay grupos o, digámosle, como escuelas, en los cuales está aceptado y en los cuales en otros casos no necesariamente dan este tipo de profilaxis, pero sí, digamos, se recomienda en aquellas intervenciones donde va a haber, digamos, una alteración a nivel de la mucosa bucal grande, porque tenemos que estar conscientes de que a nivel de la boca es uno de los sitios anatómicos más ricos en cuanto a diversidad bacteriana, en cuanto al número y a la diversidad de bacterias. La boca, digamos, es como por excelencia un excelente incubador de microorganismos. Entonces, frente a un proceso odontológico, supuesto que va a haber, digamos, posibilidades que la microbiota normal que está a nivel de la boca pudiera ingresar, especialmente a nuestro torrente sanguíneo. Porque evidentemente ante la extracción, por ejemplo, un procedimiento muy básico, por ejemplo, la extracción de una pieza dental, hay ruptura de tejido, hay ruptura de vaso, y esos microorganismos entonces, que están normalmente en nuestra cavidad bucal, pueden evidentemente pasar a torrente sanguíneo. Y con la medida de profilaxis, por supuesto que lo que se evita, digamos, es que durante el proceso odontológico circule, digamos, una concentración de antibióticos que permita que esos microorganismos que pudieran pasar a la sangre, evidentemente sea controlado su desarrollo, porque puede producirse cuadros clínicos, y esto está, digamos, documentado, y mucho documentado en la literatura, cuadros clínicos de, por ejemplo, endocarditis bacteriana. Entonces, en esos casos, claro que es considerado necesario un antibiótico, pero evidentemente el periodo es corto porque se requiere que esté circulando en el periodo, digamos, donde está la intervención quirúrgica, que es donde hay, o debería haber el mayor flujo de microorganismos, o mayor entrada de microorganismos, desde la microbiota normal podría ser, por ejemplo, al torrente sanguíneo. Entonces, en esos casos, claro que es útil, digamos, todo lo que tiene que ver con profilaxis. Ok. Al parecer no tenemos más consultas que me han llegado acá por interno. No sé si doctora quiere agregar algo más finalmente para terminar este módulo, algunas palabras. Aquí, exacto. Mira, acá yo tengo una pregunta que me parece bastante atingente responderla, porque nos preguntan cuál es la opinión en el uso masivo de cobre en tela y otros productos de uso cotidiano. Farmacia HSJ Francisca, algo así es. Me parece interesante la pregunta porque en estos últimos años, ¿cierto?, estamos, digamos, frente a un advenimiento masivo no sabía que venía, a un advenimiento masivo del uso de cobre, y el cobre, claro, es un agente antibacteriano, pero al igual que los antibióticos, las bacterias también tienen sistemas, desarrollan sistemas que le permiten, digamos, resistir la acción de este metal. Entonces, de ahí, al igual como se recomienda, ¿cierto?, el uso adecuado de los antibióticos, también evidentemente se recomienda el uso adecuado de estos compuestos con actividad antibacteriana. El cobre es por excelencia, digamos, un excelente compuesto que tiene actividad antibacteriana, pero también, si nosotros lo comenzamos a usar masivamente, por ejemplo, en telas, o sea, en la confección de algunas prendas, por ejemplo, que sean usadas por todas las personas que no requieren usar estos productos, no es necesario. Sin embargo, por supuesto que sí, hay ocasiones en que evidentemente, por ejemplo, una persona que sufre de pie diabético, por supuesto que sí, es muy útil, por ejemplo, calcetines hechos con fibras de cobre. Pero nuevamente insisto,
tenemos que usarlo en forma muy, muy racional y adecuada, porque igual como responden las bacterias a los antibióticos, también responden al cobre. Y aquí en nuestro laboratorio nosotros también hemos hecho estudios en los cuales hemos podido detectar, ¿cierto?, que bacterias, incluso las bacterias que son más resistentes a los antibióticos, incluso tienen la capacidad de resistir el cobre. Entonces, nuevamente, insisto, el uso adecuado de todos los compuestos antibacterianos, de todos. Incluido, en estos momentos también hay cierto, en la literatura, mucha información acerca de lo que pasa con el uso de los compuestos amonio-cuaternarios, exactamente lo mismo. Es válido para todos los compuestos con actividad antibacteriana, el uso adecuado de ellos. ¿Alguna otra pregunta que rescatar, doctora? Aquí estaba, exacto, esa tengo yo. Aquí hay una que, perfecto, me queda muy claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que también se puede informarle, ¿cierto?, a nuestros participantes, nuestros asistentes a este curso, estas plataformas van a quedar abiertas de tal manera de que pueden ir surgiendo preguntas, pueden ir surgiendo consultas, y no hay ningún inconveniente, ¿cierto?, para que ellas lo formulen a través de esta plataforma y puedan entonces ser respondidas. No hay problema. Porque puede que posteriormente, volviendo a revisar a lo mejor el video, porque tengo entendido que esto va a quedar a disposición de los participantes, me imagino. Sí, correcto. Entonces ellos pueden volver a revisar este video y a lo mejor ahí pueden surgir nuevas interrogantes y no habría problema en que lo puedan, digamos, formular sus preguntas en este chat y ahí las vamos respondiendo, no tengo inconveniente. Bueno, yo creo que nuevamente informar, ¿cierto?, de lo fantástico que resulta esta plataforma, porque estamos conectados desde el norte al sur. Entonces yo creo que este tipo de actividades son muy importantes porque nosotros en el laboratorio lo vemos, digamos, que la gente de los extremos nos pide, nos solicita que ellos puedan ser considerados, especialmente en el ámbito de nosotros, en todo lo que son las investigaciones. Y ellos también quieren conocer sus realidades locales, en este caso todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con los mecanismos de resistencia. Sí, muy interesante, doctora. Nuevamente yo le quiero dar las gracias por haber participado. Usted es parte del equipo con el cual nosotros trabajamos en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Biológicas, en su departamento que dirige, ¿cierto?, de microbiología, así que yo quiero agradecerle nuevamente su disposición, y como bien dice en esta oportunidad, que fue una iniciativa a nivel local, a nivel regional, pero que hoy día tomó carácter nacional y como bien dice, llegamos de Arica a Punta Arenas. Así que para los que se perdieron esta oportunidad en vivo, está grabada, va a quedar grabada en el canal de YouTube de Hospital Digital, para que ustedes la puedan revisar con calma, y posterior a eso nos hagan las consultas a través de los correos electrónicos que están disponibles, y también a través del blog, de tal manera que también sea interactivo y podamos compartir entre todos las mismas inquietudes. Quizá alguien más quiere proponer algún tema o quiere profundizar en él, así que también es bienvenido. Para poder ingresar a nuestra plataforma, quiero pedirle a Ana que si me permite compartir pantalla para poder ingresar a la página de la Seremi y podamos ver cómo se puede ingresar para descargar la clase en PowerPoint, ¿ya? Porque el video va a estar en YouTube, pero además, antes de la clase, vamos a tener disponible el PowerPoint que va a estar en un formato PDF para que sea más fácil de poder subir y no tengamos problemas del tema del peso. Así que ustedes digitan la página de la Seremi de Salud, Seremi de Salud del Biobío. Ingresan.
Yo no sé si la permiten ver ustedes. Y se ve, si me pueden avisar. Parece que hay problemas con internet. Sí, Héctor, se ve la página, o sea, uno puede ingresar. Ya. Bueno, sale buscando. Si logramos abrir, van a ver que en la página principal hay un banner que dice promoción. Ustedes pinchan ese banner de promoción y van a ingresar a documentos relevantes. Y ahí aparece educación sanitaria con nuestro curso, ¿ya? Les va a aparecer un formato externo donde tenemos todas las carpetas para poder compartir cada uno de los módulos y las clases. Ahí también van a tener el link del blog para que puedan interaccionar con nosotros. Y también después, una vez finalizado todos los módulos, se va a compartir la prueba que le da la certificación para todas las personas que están inscritas. Recordar que aquellas personas que no les llegó el link, lo vamos a revisar nuevamente para que ustedes puedan tener acceso a todo el material que nosotros les hemos compartido, ¿ya? En documentos relevantes, ¿sí? Documentos relevantes. ¿En esa? Dice educación sanitaria. Esa, y pinchan documentos del curso. Exacto. Ahí está, documentos del curso. Y van a poder ingresar al programa de formación de resistencia antimicrobiana, ¿ya? Para que, si Pregunta, no se carga, se pueden revisar. Héctor, ¿Sí? Héctor, aquí está preguntando cuáles son las fechas de las clases posteriores. ¿Eso no está en alguna parte? Sí, también está, si ustedes ingresan acá, está el programa completo. Está cada una de las fechas, tenemos programada una clase semanal de 90 minutos. Solo hoy, esta semana, era día miércoles, desde la próxima será todos los viernes en adelante, ¿ya? Hasta el 18 de diciembre, que concluye con la evaluación. Así que eso también lo vamos a enviar y reforzar para aquellas personas que no les llegó el link, que no les llegó el material, para que sepan la fecha. Ahí está nuevamente el programa, pero también está el Excel, está la metodología, están los docentes, así que todo el dossier para que lo puedan revisar con calma. Así que por mi parte no tengo más que agregar. Doctora, si quiere agregar algo. No, solamente, digamos, de acuerdo a lo que uno está leyendo acá, yo creo que va a haber que hacer un poco de análisis con respecto a mayor difusión a lo mejor, porque me parece que hubo problemas algunos con la conexión de algunas personas, pero ahí, bueno, lo bueno está que esto va a quedar, este material va a quedar en la plataforma, pero yo creo que se podría a lo mejor dar una mayor difusión en el sentido de que cómo ingresen. Lo ideal es que las personas también puedan hacer, digamos, un ensayo previo, de tal forma de que realmente puedan verificar si la conexión está correcta o no, y si se puede ayudar, digamos, como para que realmente funcione y se puedan conectar en vivo. Y bueno, y agradecer, claro, evidentemente todos los que estuvieron conectados y el tiempo disponible para poder actualizarse, que ya vimos que era uno de los acciones más importantes a realizar, digamos, para poder enfrentar, digamos, este tema que es de la resistencia a los agentes antibacterianos. Entonces yo creo que agradecer enormemente a la Seremi de Salud, digamos, que que en conjunto, digamos, esta unión, digamos, permitió que estemos, digamos, lanzando este curso ya hoy día, y que podamos estar llegando, digamos, gracias a esta plataforma, digamos, de Hospital Digital, es que podemos llegar a todos los rincones. Entonces yo creo que eso es tremendamente valioso. Entonces, aquí, digamos, nuevamente estamos visualizando lo importante que es la colaboración entre todos los actores que están participando, digamos, con una finalidad. Sin duda, sin duda. Y muchas gracias por sus palabras.
Los dejamos invitados entonces, damos por finalizada esta sesión, y los dejamos invitados para la próxima. Continuamos en este primer módulo, que es de microbiología de la resistencia antimicrobiana, con la clase de mecanismos y bases genéticas de la resistencia a antibióticos, que va a estar a cargo del doctor Gerardo González. Así que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes y sí, efectivamente, muchas gracias por el tiempo que ellos están, sabemos, digamos, lo que seguramente están ocupados en estos momentos todo el personal de salud, y así que se les agradece enormemente que ellos pudieran haberse conectado y estén recibiendo esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.